Buen día, vamos a comenzar con el ejemplo de diseño de bloques completamente al azar. En este caso vamos a aprovechar uno de los ejemplos del libro de diseño de experimentos. El ejemplo dice que plantea la comparación de 4 métodos de ensamble. En este caso los métodos de ensamble se representan con las letras A, B, C y D y se va a controlar activamente el experimento analizando también el aporte de los operadores. Sin embargo, hay que aclarar algo, como es un método, como pretendemos utilizar el diseño de bloques completamente al azar, uno de ellos es el factor más importante para nosotros. A nosotros nos interesa saber qué método es el mejor. Sin embargo, para ayudar a elegir el mejor método, se aprovecha también para analizar las variaciones de los operadores y mejora así la resolución del método. Entonces vamos a contestar algunas preguntas. Dice, ¿existe variación entre los métodos de ensamble? ¿Qué operador u operadores trabajan mejor? Y por último, ¿qué método recomendaría utilizar para ensamblar en un tiempo menor? Bueno, para esto vamos a utilizar el programa Minitab 18 para poder hacer estos cálculos de una manera más rápida y aparte para hacer un análisis más detallado, y aparte pues nos va a llevar poco tiempo. En este caso, para poder realizar este análisis, primero tenemos que pasar esta tabla al Minitab. Para esto pues primero vamos a colocar aquí las variables. Lo que se está midiendo, o la variable de respuesta, es el tiempo. Después, ¿qué podemos poner aquí? El método. Y por último vamos a poner al operador. El orden realmente no importa porque en Minitab uno puede seleccionar las variables en el orden, sin importar el orden en el que estén. Bueno, aquí la forma en la que ustedes introduzcan los datos realmente no es relevante, entonces yo voy a empezar por columnas: 6, 7, 10, 10, 9, 10, 16, 13, 7, 11, 11, 11, 8, 8, 14, 9. Entonces lo que hice fue, me fui por columnas, una por una, y posteriormente voy a tener que poner aquí a qué operador pertenece. Aquí un truco sencillo que podemos utilizar es colocar solamente la primera, porque los datos de la primera columna, y luego copiar y pegar, porque se van a repetir. Entonces saben que están bien si coinciden en tamaño las columnas. Y por último, al operador, los primeros 4 datos pertenecen al operador 1. Entonces sería 1, 1, 1, 1, después 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, y por último 4, 4, 4, 4. Listo, con esto ya tenemos nuestra tabla llena y podemos proceder a hacer el diseño de experimentos. Entonces vamos a ir al menú de estadísticas. Aquí vamos a ir al apartado de ANOVA y vamos a ir a modelo lineal general. Entonces va de nuevo la ruta, es estadísticas, ANOVA, modelo lineal general. Después van a ir a ajustar a modelo lineal general. Bueno, aquí nos va a hacer algunas preguntas. Las respuestas: ¿cuál es la variable de respuesta? Pues el tiempo. Los factores, bueno, los factores son 1, el método, y 2, el operador. Vean que independientemente si uno es el factor de bloqueo o el factor principal, en este caso Minitab no hace diferencia entre ellos. Después, bueno, vamos a revisar los menús. En este caso pues no vamos a mover nada. Aquí podrían decir si las variables son fijas o aleatorias. El modelo, solo vamos a utilizar el modelo con las dos variables, pero aquí se podrían poner las interacciones. Por ejemplo, poner la interacción entre el método y el operador para revisar si hay
si existe una relación entre que un operador trabaje mejor con un método o con otro. Pero en este caso solo queremos analizar las variables por separado. Aquí podríamos mover el intervalo de confianza, sin embargo lo vamos a dejar en 95% de confianza o un 5% de error. La codificación, en caso de que quisiéramos poner la codificación de valores alto o bajo. En paso a paso, si ustedes quieren ver los procedimientos, aquí también los puede realizar o se los puede mostrar Minitab. En gráficas, aquí vamos a pedir la gráfica 4 en 1 para verificar los supuestos del modelo, y aquí en residuos contra las variables sí vamos a necesitar hacer los residuos contra el operador. Lamentablemente aquí el método, como es un texto, pues no vamos a poder hacer una gráfica de residuos contra variables, que es bien importante para la verificación de varianza. Bueno, aparte de esto, en resultados vamos a colocar aquí tablas expandidas para que nos dé más información. Y almacenamiento, le vamos a pedir que nos almacene los residuos. Por último le damos clic en aceptar y vamos a ver la información que nos da. Bueno, aquí tenemos una gráfica de residuos contra operadores. Esta gráfica de residuos contra operadores nos sirve para determinar si este método tiene varianzas constantes o no. Aquí pues podemos ver que la mayoría de las varianzas se encuentran en el mismo intervalo, por lo tanto podríamos concluir que sí, tiene varianza constante. Bueno, vamos directamente a contestar las preguntas. Aquí está la tabla 4 en 1, más adelante la platicamos. Aquí tenemos la información del modelo. Métodos, hay 4 niveles para el factor método. Los niveles son A, B, C y D, son los tipos de métodos. El operador, hay 4 operadores, el 1, 2, 3, 4. Y bueno, vamos a ver el ANOVA. Para el ANOVA los puntos importantes son estos valores P. Entonces, aquí nos va a decir los grados de libertad, la suma cuadrada, la contribución. Por ejemplo, la variación del tiempo de ensamble está siendo afectada en un 56% por el método de ensamble, en un 26% por los operadores y en un 16% por error de medición o por variaciones de instrumentación. Aparte de esto, bueno, pues aquí podemos ver que el cuadrado medio del error es 2, o sea, las variaciones de error promedio son 2. Sin embargo, el método produce variaciones de 20 unidades, es decir, 10 veces más que el error. A eso lo podemos ver acá en el valor F. El método es 10 veces más grande que el error y los operadores 4 veces más grandes. Los valores P, aquí nos dicen como P es menor que 0.05, entonces se aprueba HA, hipótesis alternativa, que nos dice que existen al menos 2 métodos diferentes. Existen al menos 2 métodos diferentes. ¿Cuáles? No lo sabemos. El ANOVA lo único que nos va a decir es sí hay métodos diferentes, pero no cuáles. Entonces, para esto tendríamos que hacer pruebas de comparación. Ahorita las vamos a realizar. En el caso de los operadores, tenemos 0.03, por lo tanto, también hay operadores que trabajan diferente. Y eso quiere decir que hicimos bien en haber utilizado este como factor de bloqueo, porque nos ayuda a mejorar la resolución. En dado caso de que no hubiéramos usado el operador, este 26% se habría pasado al error y probablemente el valor P no habría pasado la prueba. Bueno, vamos a revisar más información del modelo. Tenemos un error estándar de 1.41 y el modelo se ajusta al 83% de las variaciones. Aquí tenemos la ecuación de regresión. Vamos a ver las gráficas 4 en 1. Esta gráfica de probabilidad normal nos dice que los datos se ajustan a una distribución normal. En este caso, esta no nos sirve porque tenemos varios valores. Aquí podemos observar que no existe una tendencia fija y por lo tanto los datos son independientes.
Bueno, vamos a contestar la segunda pregunta. Dice, ¿qué operador u operadores trabajan mejor? Para esto vamos a regresar al menú de estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, y ahora nos vamos a ir a este menú, comparaciones. Aquí vamos a hacer la comparación de Fisher y vamos a hacer la comparación para ambos, para método y para operador. Vamos a pedir la comparación en pareja. La respuesta pues es el tiempo. En opciones, el nivel de confianza lo dejamos. Gráficas, gráfica de intervalo para las medias. La verdad no recomiendo poner esta gráfica porque hay una tabla que es más fácil de interpretar. Resultados. Vamos aquí a poner información de agrupación. Este es bien importante. Aquí es donde nos da toda la información. Y la prueba de intervalos de confianza. Por último, en ver modelo, aquí nos va a decir cuál es el modelo, tiempo contra los valores de método y operador. Damos clic en aceptar y aquí está las comparaciones de tiempo para los métodos. Aquí tenemos la comparación de métodos, los métodos A, B, C y D, y aquí nos dice las medias que no comparten letra son diferentes. Entonces, en este caso, el método C y el D, como comparten la A, son iguales. El método D y B, como comparten la B, son iguales. Y la agrupación C incluye al método A y B. Ahora, como nosotros queremos encontrar las mejores condiciones, pues las mejores condiciones son las que tienen menor tiempo de ensamble. Por lo tanto, el mejor tiempo de ensamble corresponde a el método ensamble A. Pero hay un detalle. A no es diferente, o en otras palabras, A es igual al método ensamble B, estadísticamente. Porque a pesar de que el método A tiene 7.5 y el método B 9, debido a las variaciones de los datos, por ejemplo, su desviación estándar podría ser que este 7.5 se convierta en 9.2 y que este 9 tenga una variación hasta 7.4. Por lo tanto, en algunas ocasiones B le podría ganar al valor de A y A podría ganarle también al valor de B. Entonces, la respuesta para el método sería: el mejor método es el método ensamble A, sin embargo, no es estadísticamente diferente del método B. Pero sí podemos estar seguros que A es mejor que D y A es mejor que C. Ahora, la pregunta puntualmente hablaba de los operadores. Entonces vamos a los operadores. Aquí dice que los que comparten letras son iguales. Entonces el operador 2, 3 y 4 trabajan al mismo ritmo. El operador 1 trabaja a un ritmo diferente. Entonces, pero fíjense que el operador 1 trabaja más rápido. Ahora, si hacen otra agrupación, el operador 1 trabaja más o menos al mismo ritmo que 4 y 3. Por lo tanto, podríamos decir que el trabajador 2 es diferente que el 1. El 3, para este grupo, perdón. Los que no comparten ninguna letra es 1 y 2. Entonces 1 y 2 son completamente diferentes. ¿A quiénes convendría, por ejemplo, mandar a capacitación? Bueno, pues conviene mandar a capacitación al operador 2, porque es el que aparece en el grupo que tiene los tiempos más grandes. Entonces, en este caso, ¿qué operador u operadores trabajan mejor? El operador que trabaja mejor es el 1, sin embargo, no es diferente a los trabajadores 4 y 3. Por lo tanto, pues el peor trabajador es el trabajador 2. Ya por último dice, ¿qué método recomendarías? Bueno, el método lo hicimos antes, el método es el método A, sin embargo no es diferente que el método B. Hay un último punto que me gustaría tratar, que es la verificación de las varianzas, y aquí se puede hacer una prueba a la vez.
Entonces es método contratiempo, le damos a aceptar y aquí podemos ver si este valor es más grande que 0.05, tienen varianzas iguales para el método. Ahora, para el operador, pues tenemos que cambiar aquí. Y aquí nos dice 0.7, por lo tanto también los operadores tienen varianzas iguales. Otra tabla que nos puede ayudar bastante para hacer análisis es las gráficas factoriales. Si ustedes dan clic aquí no hay que mover absolutamente nada. Vamos a dar clic en aceptar y aquí podemos ver cómo se comportan los niveles de cada factor con respecto a la media de tiempo. Entonces aquí está la media. Pueden ver que A y B están por debajo de la media, C y D están por encima de la media. 1, 2, los operadores 1, 2, 3 y 4, el 1 está por debajo de la media, 4 está un poco por debajo de la media y 2 está significativamente por encima de la media. En este caso, esta tabla, algo bien importante, no es una tabla para hacer conclusiones, es una tabla solamente para analizar tendencias. Con esta tabla ustedes no podrían ir a contestar estas preguntas porque no tienen estas gráficas no tienen el rigor estadístico que tienen las tablas como el cuadro ANOVA o como las tablas de comparaciones de Fisher. Bueno, pues eso es todo por este video. En otro video estaremos tratando el cuadro latino y el cuadro greco-latino. Gracias.